Nunca imaginé que la madre de mi amigo me seduciría así. Hola, me llamo Lucía, tengo 21 años, y aún hoy, cuando recuerdo mis años universitarios en la tranquila localidad de Ronda, Málaga, me sorprendo de cómo la madre de mi amigo, la tía Teresa, cambió por completo una de mis escapadas de fin de semana. Vivíamos muy cerca, y era imposible no cruzarnos a menudo. Teresa era una mujer deslumbrante, con una confianza y un magnetismo que atraían todas las miradas, incluso de chicos mucho más jóvenes que ella. Su figura era simplemente espectacular, cintura fina, curvas suaves que resaltaban su feminidad, y unas caderas que parecían esculpidas para llamar la atención. Teresa adoraba ir al gimnasio, y eso se notaba en cada movimiento suyo, que parecía una danza cautivadora. Siempre escogía ropa que acentuaba sus mejores atributos, desde vestidos ligeros y vaporosos hasta conjuntos deportivos ceñidos que no dejaban nada a la imaginación. Su presencia era imposible de ignorar. Fue durante una invitación de mi amigo Sergio para pasar un fin de semana en su casa de campo en las afueras de Ronda cuando todo comenzó. Yo pensaba que sería un fin de semana tranquilo, solo nosotros dos, pero no contaba con que Teresa estaría allí, y que su presencia llenaría cada instante de tensión y deseo. Cuando llegué, fueron ella y Sergio quienes me recibieron. Hola, Lucía, me saludó con su voz dulce y un guiño que me heló la sangre. Su vestido ligero se movía con ella de manera provocativa, dejando entrever la perfección de su figura. En lugar de descansar, terminamos ayudándola en el jardín durante todo el día. Teresa nos enseñó qué hacer: limpiar las flores, regar las plantas, y otras pequeñas tareas que parecían simples pero se hicieron interminables. A pesar de la fatiga, yo no podía apartar la vista de sus piernas torneadas y de cómo sus caderas se movían cada vez que ella pasaba cerca de mí. Aquella mezcla de cansancio y atracción me consumía por dentro. Con la caída del sol, tras terminar las tareas, nos sentamos a cenar alrededor de una mesa donde Teresa había preparado una deliciosa parrillada. El ambiente era cálido, y la cercanía de aquella mujer tan hermosa hacía que cada bocado fuera más sabroso. Sergio estaba agotado, y pronto se retiró a dormir, dejándome a solas con Teresa, quien comenzó a ofrecerme una copa de vino con una sonrisa pícara. ¿A qué no te importa un poco de vino, Lucía? Ya eres mayorcita, dijo con un tono juguetón. Sentí un cosquilleo inexplicable cuando ella me propuso ir a la sauna juntos, algo que no esperaba en absoluto. El corazón me latía con fuerza, y a pesar de la sorpresa, acepté sin dudarlo. Lo que comenzó como un simple momento de relajación pronto se transformó en algo mucho más intenso, un secreto que cambiaría para siempre mi percepción de Teresa y de mí misma. Aquel fin de semana en Ronda parecía destinado a ser solo un respiro de la rutina universitaria, pero desde el momento en que Teresa me invitó a la sauna, supe que nada sería igual. La idea de pasar un rato a solas con ella, en un ambiente tan íntimo, me llenaba de una mezcla de nervios y emoción que no podía controlar. Nunca antes había estado tan cerca de una mujer tan segura, tan llena de vida y, sobre todo, tan fascinante. Teresa se cambió en un abrir y cerrar de ojos, dejando a la vista su figura voluptuosa y perfectamente cuidada. Su piel bronceada brillaba con la luz tenue, y el ligero albornoz blanco que llevaba parecía un disfraz que ocultaba un poder irresistible. Sus ojos, llenos de complicidad y picardía, se clavaron en mí mientras me guiaba hacia la pequeña sauna que tenía junto a la casa. Caminaba con una gracia casi hipnótica, sus caderas meciendo suavemente con cada paso. Al entrar, el calor me envolvió de inmediato, pero no era solo el vapor lo que hacía que mi corazón latiera tan rápido. Teresa se sentó justo a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo y el aroma suave de su perfume floral. Aquel momento era casi irreal, una mezcla entre un sueño y una realidad que desbordaba deseo. Me sentía atrapada y fascinada a la vez. Ella comenzó a hablar con una voz baja y seductora, preguntándome si no me molestaba que estuviera un poco ebria. Su sonrisa traviesa me hizo sentir que estaba a punto de cruzar una línea que jamás había imaginado. Y si te agradezco por toda la ayuda en el jardín de una manera muy especial, me susurró, tomando mi mano con suavidad pero con una intención clara. Mi mente se llenó de preguntas, pero el calor de su mirada y la cercanía de su cuerpo me dejaron sin palabras. Recordé las veces que había admirado sus piernas largas y torneadas, sus caderas firmes que se movían con tanta naturalidad. Ahora,
Esos pensamientos se mezclaban con una tensión que crecía en mi interior, una mezcla de curiosidad y deseo que me hacía sentir viva como nunca. Teresa se acercó más, y sentí como su respiración se mezclaba con la mía, creando una corriente eléctrica imposible de ignorar. Intenté mantener la calma, pero era imposible. La atmósfera se volvió densa, cargada de una promesa silenciosa que solo nosotras entendíamos. En aquel pequeño espacio, bajo la luz tenue y entre las gotas de sudor que recorrían su piel, supe que algo iba a cambiar para siempre. Era como si el tiempo se hubiera detenido, dejando solo ese instante, tan frágil y tan intenso. Aquel primer contacto, aquella invitación inesperada, fue solo el comienzo de una experiencia que me llevaría a descubrir un mundo nuevo, uno lleno de secretos, sensaciones y emociones que jamás habría imaginado en mi tranquila vida en Ronda. Teresa no solo era la madre de mi amigo, era la mujer que me mostró que el deseo y la pasión no entienden de edades ni de etiquetas. La atmósfera en la sauna era casi irrespirable, el sudor mezclado con el aroma sutil de su perfume creaba un ambiente electrizante. Teresa, con su albornoz ya casi caído de sus hombros, me miraba con esos ojos llenos de fuego y complicidad, y yo sentía que cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos. Aquel momento, tan inesperado, parecía sacado de una película, pero era real, demasiado real. Mientras el vapor envolvía nuestros cuerpos, Teresa comenzó a hablarme con una voz suave, casi un susurro. Me contó cómo se sentía a veces sola, con Sergio siempre fuera por trabajo, y cómo necesitaba a alguien que la comprendiera y la acompañara en esos momentos. Sus palabras tenían una mezcla de sinceridad y provocación que me desarmaba completamente. No podía evitar fijarme en la forma en que su albornoz se deslizaba lentamente, dejando al descubierto su piel tersa y dorada por el sol. De repente, Teresa me tomó de la mano con una firmeza inesperada y me invitó a acercarme. Mi respiración se aceleró y un cosquilleo recorrió todo mi cuerpo. Nunca había estado tan cerca de una mujer tan fascinante y segura de sí misma. Su mirada, intensa y dulce a la vez, parecía decirme que estaba a punto de cruzar un umbral que cambiaría todo. Mientras nos sentábamos juntas en el banco de madera, comenzó a pasarme suavemente un ramo de ramas de eucalipto, típico para la sauna, y me explicó que era para relajar los músculos y abrir los sentidos. Pero en realidad, cada roce de aquellas ramas contra mi piel me hacía sentir más viva y vulnerable. Sentí que todo mi cuerpo se despertaba con cada movimiento, y que la tensión entre nosotras crecía con fuerza imparable. Teresa se acercó aún más, y pude notar cómo su aliento cálido rozaba mi mejilla. Me habló de sus secretos, de sus deseos ocultos, y de la libertad que sentía en esos momentos a solas, lejos de las miradas y prejuicios. Sus palabras me envolvieron, y sentí que la barrera de la timidez y el miedo se desvanecía poco a poco. Entonces, sin previo aviso, sus manos comenzaron a explorar mi cuerpo con una delicadeza que me dejó sin aliento. Era como si me estuviera enseñando un lenguaje nuevo, un idioma hecho de caricias y susurros. Cada contacto suyo era una promesa, una invitación a descubrir un mundo desconocido para mí hasta ese instante. En medio del vapor y la penumbra, nuestras miradas se encontraron y supe que nada volvería a ser igual. Teresa no era solo la madre de mi amigo, era la mujer que me estaba llevando a un viaje de pasión y deseo que jamás había imaginado. Y yo estaba dispuesta a seguirla, sin importar a dónde me llevara esta aventura prohibida y excitante. El calor en la sauna aumentaba, y con él, la intensidad de lo que estaba ocurriendo entre Teresa y yo. El sudor resbalaba por nuestras pieles, haciendo que cada roce fuera aún más electrizante. Sentía como su aliento se entrelazaba con el mío, y como sus manos, firmes pero delicadas, exploraban cada rincón de mi cuerpo con una maestría que me dejaba sin palabras. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y solo existiéramos nosotras dos en ese pequeño espacio, rodeadas por el vapor y la penumbra. Teresa, con su figura imponente y al mismo tiempo sensual, me guiaba con paciencia y ternura, enseñándome a descubrir cada sensación que me provocaba. Su voz, baja y cálida, me susurraba palabras que me hacían sentir especial, deseada, y a la vez vulnerable. Sentí como mi piel se erizaba bajo sus caricias, y como una mezcla de emoción y nerviosismo recorría todo mi cuerpo. En un momento, su mirada se volvió profunda y sincera, y me confesó que hacía mucho tiempo que no se sentía tan viva, tan conectada con alguien. Aquellas palabras me hicieron comprender que lo que estaba pasando entre nosotras era mucho más que un simple juego de seducción,
Era una necesidad, una búsqueda de compañía y comprensión que ambos compartíamos en silencio. Mientras nos entregábamos a ese momento, pude notar cómo Teresa comenzó a quitarse lentamente el albornoz, dejando al descubierto cada curva de su cuerpo, cada línea que había admirado desde lejos tantas veces. Su piel brillaba bajo la luz tenue, y su figura perfecta parecía un imán que me atraía irremediablemente. Mi corazón latía con fuerza, y una mezcla de deseo y respeto me invadía. Nos acercamos aún más, y nuestros cuerpos se fundieron en un abrazo cálido y apasionado. Cada beso, cada caricia, era una promesa de algo nuevo, de una experiencia que iba más allá de lo que jamás había imaginado. Sentí como la timidez y el miedo desaparecían, reemplazados por una confianza y una conexión que me sorprendían a cada instante. Aquel encuentro en la sauna se convirtió en un descubrimiento, en un despertar de sensaciones y emociones que marcarían un antes y un después en mi vida. Teresa no solo me había seducido con su belleza y seguridad, sino que me había mostrado un mundo de pasión y deseo que estaba esperando ser explorado. Cuando finalmente nos separamos, la mirada que compartimos decía más que 1000 palabras. Sabíamos que aquel momento sería nuestro pequeño secreto, un lazo invisible que nos unía de una manera especial e intensa. Y mientras salíamos de la sauna, con la piel aún caliente y el corazón acelerado, supe que había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. Cuando salimos de la sauna, el aire fresco de la noche me golpeó la piel aún húmeda, despertando una sensación agridulce, la mezcla de alivio y una excitación que no desaparecía. Teresa me tomó de la mano con una suavidad que parecía contradecir la intensidad del momento que acabábamos de vivir. Caminamos hacia la casa, envueltas en un silencio cargado de significado, conscientes de que algo profundo había cambiado entre nosotras. Ya en la cocina, la luz cálida iluminaba su figura mientras recogía las copas vacías y limpiaba las migas de la cena que habíamos compartido. Su albornoz, ahora doblado con cuidado sobre una silla, parecía un testigo mudo de lo que había sucedido. Me senté en el taburete, tratando de ordenar mis pensamientos mientras ella me lanzaba miradas furtivas que me hacían sonrojar. Teresa se sentó frente a mí, y por un momento, el tiempo pareció ralentizarse. Sus ojos reflejaban una mezcla de complicidad, deseo y algo que no supe interpretar del todo, una especie de ternura reservada solo para mí. Lucía, susurró, su voz temblorosa pero firme, esta noche ha sido especial. No quiero que te sientas incómoda, ni que esto cambie lo que somos. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo podía alguien tan segura y decidida mostrarse tan vulnerable? Me acerqué y tomé su mano entre las mías, intentando transmitirle que también para mí significaba mucho más de lo que había imaginado. Teresa, yo tampoco quiero que esto se pierda. Es algo único. Durante los minutos siguientes, hablamos en voz baja, compartiendo pensamientos y emociones que hasta entonces habíamos guardado. Teresa me contó cómo, desde que enviudó hace unos años, había sentido un vacío difícil de llenar. Sergio, su hijo, era su orgullo y alegría, pero también su preocupación constante, siempre ocupado y distante. Aquella conexión inesperada conmigo parecía devolverle una chispa que creía perdida. Mientras conversábamos, la noche avanzaba lentamente, y el cansancio empezó a hacer mella. Sergio seguía durmiendo en su habitación, ajeno a todo lo que estaba ocurriendo. El peso del secreto que compartíamos pesaba sobre mis hombros, pero también me hacía sentir especial, como si formara parte de algo prohibido y emocionante. Antes de irnos a descansar, Teresa me abrazó con fuerza, y sentí como su cuerpo cercano me transmitía una calma inesperada. Lucía, esto no es solo un capricho, murmuró en mi oído, es algo que necesito, algo que quiero explorar contigo. Mi corazón latía con fuerza, y supe que había entrado en un territorio desconocido, donde los límites se desdibujaban y las reglas se reinventaban. Aquella noche, mientras me acostaba en el sofá del salón, no pude evitar repasar cada instante, cada gesto, cada mirada. Sabía que lo vivido con Teresa marcaría mi vida para siempre, pero también sentía la incertidumbre de no saber hacia dónde nos llevaría ese camino ni qué consecuencias tendría para nuestras vidas, especialmente para mi amistad con Sergio. El dilema entre el deseo y la lealtad comenzaba a tomar forma en mi mente, y no podía apartar la sensación de que estábamos caminando sobre un hilo muy fino. La mañana siguiente amaneció con una luz suave que se colaba por las cortinas de la casa de campo.
Me desperté con el corazón todavía acelerado, las imágenes de la noche anterior revoloteando en mi mente como un torbellino que no quería detenerse. El silencio del amanecer parecía cargar el peso de nuestro secreto, ese lazo invisible que nos unía a Teresa y a mí de una manera que todavía no sabía cómo gestionar. Bajé a la cocina y allí estaba Teresa, ya despierta, preparando el desayuno con una naturalidad que contrastaba con la intensidad de lo vivido. Vestía una blusa ligera y unos pantalones cómodos, su cabello recogido en un moño descuidado que la hacía parecer aún más cercana, más humana. Nos saludamos con una sonrisa tímida, como dos cómplices que compartieran algo prohibido y sagrado a la vez. Sergio apareció poco después, con su habitual energía y despreocupación, sin sospechar nada, como si el mundo siguiera su curso normal. Mientras desayunábamos, intenté mantener la conversación ligera, sin dejar que se asomara ni una sombra de lo que había pasado entre su madre y yo. Pero no pude evitar notar algunos gestos y miradas de Teresa que me hicieron comprender que ella también estaba luchando por mantener apariencias. En ese momento, me invadió una mezcla de emociones contradictorias, culpa por lo que estaba ocurriendo, miedo a perder la amistad de Sergio, pero también una creciente fascinación por Teresa y la conexión profunda que habíamos establecido. Sentía que estaba en una encrucijada, atrapada entre lo correcto y lo prohibido, sin saber qué camino elegir. Mientras recogíamos la mesa, Teresa me lanzó una mirada que parecía decir esto no termina aquí, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En ese instante comprendí que lo que habíamos vivido no era un simple desliz o una aventura pasajera, sino el inicio de algo mucho más complicado y apasionante. Una historia que desafiaría mis límites y pondría a prueba mi capacidad para mantener secretos. Durante ese día, las tareas en el jardín continuaron, pero la presencia de Teresa me envolvía con una intensidad que hacía difícil concentrarme. Cada vez que ella pasaba cerca, sentía como me miraba con una mezcla de deseo y ternura, y yo respondía con una timidez y una atracción que me sorprendían. Era como si estuviéramos bailando una danza invisible, llena de señales y silencios que solo nosotras podíamos entender. Pensaba en cómo todo esto podría haber sido diferente si no hubiéramos cruzado esa línea en la sauna. ¿Habría sido mejor mantenernos al margen, conservar la amistad intacta? Pero algo dentro de mí me decía que ya no había vuelta atrás, que estaba preparada para vivir esta experiencia, por intensa y arriesgada que fuera. Mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas de la serranía de Ronda, me senté en el porche, mirando el horizonte y preguntándome qué nos depararía el futuro. Las dudas y las emociones se mezclaban en mi pecho, y una sensación de anticipación me invadía. Sabía que aquella historia apenas había comenzado, y que lo que estaba por venir pondría a prueba todo lo que creía saber sobre mí misma y sobre las personas que me rodeaban. Pensaba que ya lo había visto todo aquella tarde, pero la vida tenía preparada una sorpresa que jamás habría imaginado. Mientras el sol se escondía tras las montañas y la brisa fresca de Ronda acariciaba las copas de los árboles, Teresa me llamó con una sonrisa enigmática para acompañarla al interior de la casa. Su mirada tenía un brillo distinto, una mezcla de misterio y determinación que me puso alerta. Nos sentamos en el salón, donde la luz tenue de una lámpara creaba sombras juguetonas en las paredes. Teresa dejó caer la bata que llevaba, revelando su figura con una elegancia natural que me dejó sin aliento. Pero lo que realmente me sorprendió fue cuando comenzó a hablarme de algo que no esperaba, un secreto de familia que había guardado durante años, una verdad oculta que cambiaría todo lo que yo creía conocer. Lucía, dijo bajando la voz, hay algo que necesito contarte, algo que puede parecer extraño, pero que forma parte de mi vida desde hace tiempo. Su tono era serio, pero sus ojos no perdían esa chispa de complicidad que habíamos construido. Me explicó que, mucho antes de conocer a Sergio, había tenido una relación con alguien importante en el pueblo, una historia que terminó en un misterio sin resolver. Mientras escuchaba, sentí como mi curiosidad crecía, mezclada con un leve escalofrío. Lo que Teresa me contaba no solo hablaba de un pasado turbulento, sino que también abría la puerta a un posible vínculo inesperado entre ella y algunas personas que yo conocía. La revelación me dejó descolocada, incapaz de apartar la mirada de su rostro, que ahora parecía más vulnerable que nunca. De repente, la tensión entre nosotras cambió de forma. Ya no era solo el deseo o la seducción, ahora había un peso emocional mucho más profundo, una conexión que trascendía lo físico para adentrarse en terrenos más complejos y personales. Teresa me pidió que guardara su secreto,
que confiara en ella como nunca antes, y yo sentí que estaba entrando en un mundo que no tenía derecho a conocer, pero que no podía ignorar. Mientras hablábamos, la puerta se abrió de golpe y, para mi shock, apareció Sergio, con una expresión que no podía definir entre sorpresa y algo más oscuro, como si hubiera escuchado algo que no debía. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía aplastarnos a las tres. Teresa y yo nos miramos, sabiendo que aquel momento marcaría un antes y un después en nuestra relación. El giro inesperado en la historia me dejó sin palabras, y una mezcla de miedo y adrenalina inundó mi cuerpo. ¿Qué secretos ocultaba realmente Teresa? ¿Qué papel jugaba Sergio en todo esto? Y, lo más importante, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar yo para proteger ese vínculo tan frágil y peligroso que habíamos creado? La noche se cerró con un silencio denso, y yo supe que aquello era solo el principio de una trama mucho más complicada, donde el deseo, la lealtad y la verdad se entrelazaban de una manera que nunca habría imaginado. El juego acababa de empezar, y yo estaba atrapada en medio de él, sin saber qué carta jugar a continuación. El silencio que siguió a la inesperada aparición de Sergio fue ensordecedor, como si el aire mismo se hubiera congelado en aquella habitación. Sus ojos, normalmente llenos de confianza y despreocupación, ahora brillaban con una mezcla de sorpresa, desconfianza y algo que no supe interpretar en ese momento. Teresa y yo nos miramos, conscientes de que estábamos al borde de un abismo, donde cualquier palabra podría desencadenar una tormenta. Sergio se acercó lentamente, sus pasos resonando en el suelo de madera, y con una voz firme pero cargada de emoción, preguntó, ¿de qué estáis hablando? ¿Qué secreto es ese que tanto ocultáis? El temblor en su voz me hizo entender que aquel hombre, mi amigo y hermano de alguna manera, estaba enfrentando algo que lo superaba. Teresa respiró hondo, como si hubiera estado esperando ese momento, y decidió abrirse, aunque con cautela. Sergio, hay cosas que he guardado para protegerte, para evitar que sufras. Pero creo que ha llegado el momento de que sepas la verdad. Su mirada se posó en mí por un instante, buscando apoyo, y sentí que me convertía en cómplice de algo mucho más grande que nosotras. Mientras Teresa comenzaba a relatar la historia que había callado durante años, pude ver cómo la expresión de Sergio cambiaba, pasando de la incredulidad a una mezcla de dolor y comprensión. Me contó sobre un pasado complicado, de decisiones difíciles y secretos familiares que habían marcado su vida sin que él lo supiera. La revelación era un golpe para todos, una verdad enterrada que ahora emergía con fuerza. Yo, atrapada en aquel torbellino de emociones, sentí como mi mundo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. Lo que había empezado como una aventura prohibida ahora se convertía en un enredo de sentimientos, lealtades y verdades ocultas que amenazaban con destruir todo lo que conocíamos. Sergio, con la voz quebrada, me miró a los ojos y dijo, Lucía, necesito que seas honesta conmigo, ¿qué ha pasado realmente entre tú y mi madre? La pregunta me golpeó con fuerza, y tuve que armarme de valor para responder sin traicionar ni a Teresa ni a él. Mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas, sentí la presión de un momento decisivo, donde nuestra amistad, nuestra lealtad y nuestra verdad estaban en juego. Sabía que cualquier respuesta podía cambiarlo todo, y que de esa elección dependería no solo nuestro futuro, sino también la delicada red de secretos y emociones que habíamos tejido. El destino nos había puesto en una encrucijada, y yo estaba a punto de decidir qué camino seguir, consciente de que, una vez tomado, no habría marcha atrás. Las horas siguientes serían cruciales, y yo tendría que enfrentar las consecuencias de mis actos, mientras trataba de proteger aquello que aún podía salvarse. Nunca imaginé que aquella noche en ronda se convertiría en un torbellino de emociones imposible de controlar. La tensión en la sala era insoportable, cada palabra, cada gesto, parecía una cuerda al borde de romperse. Sergio me miraba con una mezcla de incredulidad y dolor, mientras Teresa esperaba mi respuesta con una paciencia que rozaba la desesperación. Sentí como mi cuerpo se tensaba y mi mente se aceleraba, buscando la forma de explicar lo inexplicable. Recordé cada instante vivido con Teresa, cada caricia, cada susurro, y entendí que no podía ocultar la verdad sin traicionarnos a todos. Sergio, comencé con voz temblorosa, lo que pasó entre tu madre y yo fue inesperado, intenso, y algo que ninguno de los dos anticipó. No fue solo un capricho, fue algo que nos cambió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento, la dureza de su mirada se suavizó.
Pero la realidad seguía siendo cruel, la amistad, la familia, y la confianza estaban en juego. Teresa se acercó a Sergio, tomó su mano, y le habló con sinceridad, explicando cómo la soledad y la necesidad de compañía la habían llevado a buscar algo más, algo que la hiciera sentir viva otra vez. Lo que siguió fue un torbellino de emociones, palabras entrecortadas, lágrimas, silencios cargados de significado. Sentí que el mundo se desmoronaba a nuestro alrededor, que estábamos atrapados en una historia que nadie había pedido pero que todos habíamos creado con nuestras decisiones. En ese instante, comprendí que nada volvería a ser igual. La noche se alargó, llena de confesiones y promesas confusas. Teresa y Sergio intentaban encontrar un camino para reconstruir lo roto, mientras yo me debatía entre el deseo y la culpa, entre lo prohibido y lo necesario. Era como si nuestras vidas estuvieran colgando de un hilo, a punto de caer en el abismo o de encontrar una nueva forma de equilibrio. Entonces, justo cuando parecía que la tormenta comenzaba a calmarse, un detalle revelado por Teresa cambió el rumbo de todo, un secreto aún más profundo, una verdad oculta que nadie esperaba y que ponía en jaque no solo nuestra relación, sino también el pasado de la familia. Aquella revelación fue como una explosión silenciosa que nos sacudió a todos, y que dejó claro que la historia que creíamos conocer era solo la punta del iceberg. El vértigo de la situación me envolvía, y supe que estábamos en el punto culminante de una trama que superaba cualquier fantasía o miedo. El amor, la traición, y la verdad se entrelazaban de manera tan intensa que no podía imaginar un desenlace sin consecuencias devastadoras. Y mientras el silencio volvía a apoderarse de la habitación, yo me preguntaba, ¿qué pasaría después? ¿Seríamos capaces de sobrevivir a la tormenta que habíamos desatado? La tensión en la habitación era palpable, como si cada palabra pronunciada fuera un eco que retumbaba en nuestras almas. El secreto que Teresa había desvelado hacía temblar los cimientos de todo lo que creíamos seguro, y ahora, más que nunca, estábamos a punto de enfrentarnos a las consecuencias de una verdad demasiado pesada para llevarla sola. Sergio, con los ojos vidriosos y la mandíbula apretada, parecía debatirse entre el deseo de entender y la necesidad de alejarse. Teresa, por su parte, mostraba una vulnerabilidad desconocida, como si en ese instante se desnudara no solo físicamente, sino también emocionalmente, entregando sin reservas un pedazo de su alma. Yo me encontraba en medio, atrapada entre dos mundos que amenazaban con desgarrarme. La culpa me envolvía, pero también una extraña sensación de liberación. Sabía que habíamos cruzado una línea invisible, y que ya no había marcha atrás. La pasión, el deseo, el amor y la traición se habían mezclado en una espiral que nos arrastraba sin piedad. En ese momento, la puerta se abrió lentamente, y una sombra apareció en el umbral. Era alguien que jamás habría esperado ver allí, alguien cuyo regreso podría cambiarlo todo y desatar una tormenta aún más feroz. Su presencia silenciosa, pero imponente, llenó la estancia de un aire de misterio y amenaza. Los tres nos quedamos paralizados, conscientes de que aquella visita inesperada no era casual. El destino nos había llevado hasta el borde del abismo, y ahora nos enfrentábamos a una realidad que superaba cualquier miedo o deseo. El futuro se presentaba incierto, lleno de preguntas sin respuesta y caminos ocultos que debíamos recorrer. Mientras la figura avanzaba lentamente hacia nosotros, mi mente se llenaba de dudas y temores. ¿Quién era realmente esta persona? ¿Qué secretos traía consigo? ¿Y cómo cambiaría todo lo que creíamos saber sobre Teresa, Sergio y sobre mí misma? El silencio se rompió con un susurro cargado de significado, y supe que estábamos al inicio de un nuevo capítulo, uno que pondría a prueba nuestra fortaleza, nuestra lealtad y nuestra capacidad para amar y perdonar. La historia que comenzó con una simple invitación a la sauna estaba lejos de terminar, y yo estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera, aunque el precio fuera alto y el camino incierto. El destino había trazado una línea invisible entre nosotros, y ahora era imposible retroceder. La pregunta que quedaba en el aire, vibrando con fuerza, era clara: ¿seríamos capaces de sobrevivir a la tormenta que se avecinaba, o nos hundiríamos en el abismo de nuestros propios secretos?